Hermanito, buenos días, Dios le bendiga en esta hora. Amén. Vamos, hermano, en esta mañana a entrar en la lección número 8. El tema es un nuevo poder en el bautismo con el Espíritu Santo. Es el tema de hoy, en el cual llevamos ya la primera etapa de 4 de la serie Discipulado. Hoy día entramos ya al tema número 8, nos faltan 2 clases más para entrar ya a la 10, donde haremos una primera graduación de la primera etapa. Pero hoy día, hermanitos, amén, hermanos que también nos ven a través de la internet, vamos a seguir con la serie de Discipulado, tema número 8, un nuevo poder, el bautismo con el Espíritu Santo. Amén. Y antes de empezar vamos a orar, hermanos, para poner a Dios en primer lugar, aunque ya hemos orado ya de repente en lo que es la división de clases, pero oramos en este momento de todas maneras. Padre Santo, te pido, Padre, en esta hora, que tú bendigas, Señor, tu palabra en esta mañana. Señor, que tu Espíritu Santo sea con nosotros, Padre. Sé que voy a hablar de ti, bendito Dios, y por lo tanto soy limitado, Señor, a hablar de Dios, que es tan grande, tan inmenso, en el cual el hombre no puede comprender a totalidad la inmensidad de lo que es Dios en su amor, justicia y en todos los atributos que puedes tener, Señor, que tienes como Dios. Padre, que esta meditación sea edificación para nosotros, como también para muchas personas que verán este video, Señor. Oh Padre, te pedimos tu bendición en esta hora, Padre mío. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Puede tomar asiento, hermano, en esta mañana. Ya están sentados. Vamos, hermano, en esta hora a empezar. La semana pasada, o en la clase anterior, si usted ve su separata, bueno, la pasada, ahí tenemos la número 7, era una nueva familia. Pero creo que más adelante, a las 6 creo, hablamos ahí sobre lo que es el Espíritu Santo. Hoy día, hermanos, vamos a hablar de una experiencia importante en la vida del cristiano. Hay que saber que hay ordenanzas en la palabra, como es el bautismo en agua, que todos ya lo hemos experimentado, ¿no? Otros también lo van a experimentar, como también el tema de la Santa Cena, ¿no? Pero muy aparte de experimentar estas ordenanzas, también tenemos una experiencia sobrenatural, una experiencia espiritual, donde pocos en una iglesia tienen esta bendición, que es ser bautizados en el Espíritu Santo, o también decimos con el Espíritu Santo. Entonces, cuando yo recibo Cristo en mi corazón, yo experimento ahí el nuevo nacimiento. Me convierto a Cristo, de lo malo a lo bueno, de las tinieblas a la luz. Y comienza mi vida cristiana. Comienzo orando, leyendo la palabra, congregando, ofrendo, diezmo, me bautizo, tomo mi Santa Cena, puedo aún hasta liderar dentro de la iglesia. Entonces son cosas que uno va pasando en el tiempo. Pero hay una experiencia en la cual todos nosotros tenemos que tenerla ya. ¿Por qué es importante, pastor? Es muy importante, uno, porque es una promesa de parte de Dios. Y toda promesa, amor, hermano, que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Él lo va a cumplir. Pero también es necesario que usted sepa qué es esto. ¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Como también, hermano, entender, ¿verdad? Que yo necesito buscar más de Dios. Porque, hermano, esta investidura de lo alto llegará a nuestras vidas, 1, cuando tengamos el conocimiento de ella, y 2, cuando busquemos su presencia. No solamente es venir a la iglesia, congregarnos, sino también, hermano, entender de que hay una experiencia sobrenatural, que lo que hemos experimentado, entendemos que lo cambia todo. Cuando uno, hermano, es bautizado en el Espíritu, tu manera de pensar cambia, ya no es la misma ya. Cuando uno, hermano, experimenta esto, hermano, que es trascendental en la vida del cristiano, yo, hermano, entiendo por la experiencia que mi vida espiritual, esto le dio un nuevo sentido a mi vida cristiana. Y entendí que hay un poder fuerte, que hay un poder, hermano, tan fuerte que yo no sabía, que cuando lo experimentas, dices tú, Señor, ¿qué es esto primero? Un poco al comienzo, hermanitos, como algo nuevo. Pero es algo nuevo
pero algo confiable, que no te da temor, que no te da miedo. Hay mucha gente que cuando comienza, hermanito, escuchen, cuando comienzan, hermanos, a sentir la presencia del Señor, tienen miedo. O sea, dicen, ¿qué es esto? ¿No? O sea, otros abren los ojos, dicen, no es que nunca lo he experimentado. ¿Y saben, hermano, por qué pasa eso? Porque a veces no lo enseñamos. Pues es necesario a ustedes nuevamente enseñarles sobre el tema del bautismo del Espíritu Santo, y muy aparte de tener un conocimiento, es buscar. Desde que uno acepta a Cristo en su corazón, uno tiene que buscar su presencia. Pastor, ¿y cómo es eso? Hoy día lo vamos a ver. ¿Cómo llegar, amén, a esta experiencia? Pero una cosa te voy a decir. El bautismo del Espíritu Santo no viene muchas veces cuando tú quieres que venga. Puede venir en cualquier momento, puede venir. Hay casos de personas que lo han experimentado sin siquiera buscarlo. Estaban en un culto y se entregaron a la oración, a la alabanza, ministraron y el Señor lo bautizó. Hay otros que lo buscan y nada. Parece injusto, ¿no? Pareciera que, oye, tú que lo buscas, nada. Y este que no lo busca, Dios lo toca. Dios es malo, no. Dios conoce lo profundo de cada corazón. ¿Me entienden? La intención que hay en cada corazón de nosotros. Y a su nombre, iglesia. Y a su nombre, hermanitos. Entonces, hermano, en esta hora vamos a leer un poco la separata para luego, hermano, seguir dando una explicación de vida cuando tengamos que hacerlo. Un nuevo poder, el bautismo con el Espíritu Santo. En una lección anterior vimos cómo desde nuestra conversión el Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Así es. Nos da vida nueva, nos ayuda de diferentes maneras y forja el carácter de Cristo en nuestra vida, nos moldea. Pero el propósito de Dios no es solo que tengamos una vida nueva al nacer del Espíritu y que su Espíritu esté con nosotros, sino que experimentemos, ¿qué dice ahí? El poder del Espíritu. O sea, muy aparte que vive en mí, hay un poder que da el Espíritu Santo de Dios. ¿Y ese tiene que ver con qué? Con el bautismo del Espíritu Santo, con las experiencias de sanidades, los dones espirituales también entran ahí. Sigamos leyendo. Dice, sino que experimentamos el poder del Espíritu para una vida victoriosa y un servicio eficaz a Dios. O sea, el bautismo del Espíritu Santo va a ser dos cosas de nosotros: que vivamos una vida cristiana en victoria. ¿Por qué? Porque es un poder, o sea, muy aparte que vive en nosotros y que es Dios mismo, es un poder, hermano, que nos da una fortaleza mayor. Porque muchas veces, pastor, sucede que una persona cuando comienza en Cristo nos cuesta mucho ser cristianos, cambiar, dejar muchas cosas nos cuesta. Pero cuando experimentamos el bautismo en el Espíritu Santo, es como si que un poder mayor viniera sobre nosotros para fortalecernos, para querer la palabra, para predicar su palabra. Entonces, hermano, es muy importante el bautismo en el Espíritu Santo. Pastor, yo a veces, no sé, como si el mundo me jalara otra vez, los deseos de la carne vienen y estoy así que quiero y no quiero. Yo te recomiendo algo: busca el bautismo del Espíritu Santo. Y, o sea, pastor, que cuando venga eso sobre mí, ya nunca más tendré deseo del mundo. No, tampoco es así. Pero la experiencia espiritual es, amado hermano, es algo que te va a ayudar mucho en tu vida cristiana desde ahí hacia adelante. En todo sentido, que ya en el camino lo vamos a explicar detalle a detalle. Vamos, hermano, a seguir leyendo en esta hora. Para Dios, por esto Dios ha dado una promesa para todos los que creen en Cristo. ¿Cuál es la promesa? El bautismo en el Espíritu Santo de Dios. Juan el Bautista, ¿se acuerdan de él? Anunció y dijo: yo la verdad os bautizo ¿en qué? En agua. Juan el Bautista. Pero él, ¿a quién se refería? ¿Quién bautiza? Jesús el que bautiza. Pero él os bautizará
dijo él, con Espíritu Santo, y acá falta, y fuego, dijo él. O sea que la experiencia del Espíritu Santo no es una experiencia fría o de miedo, sino de fuego. Algo, lo que hemos experimentado esto, o algún día lo hemos experimentado, sabemos que su presencia no es fría, sino es caliente, limpia, purifica, ilumina la presencia de Dios. ¿Usted qué más quiere? ¿El que sea oscuro o que sea claro? Claro, pues. ¿Usted quiere sol o quiere usted frío? No quiere sol, abrigarse un poquito, no tanto, ¿no? ¿No? Sol. Siempre, ¿usted quiere oscuridad o quiere luz? Yo quiero luz. ¿Usted quiere ir por un lugar donde no haya luz? No, que haya luz. De repente me roban o me caigo. Usted siempre, el lado, digamos, hermano, de la luz, el lado del calor siempre será mejor. Cuanto más cuando experimentamos lo que Juan el Bautista decía, que el que vendría nos bautizará con el Espíritu Santo y fuego. ¿Cuánto dicen amén, iglesia? Mi hermano, cuando uno recibe el bautismo, escúcheme, cuando uno recibe, hermano, el bautismo del Espíritu Santo, es un fuego, hermano, fuerte. Y aún nos puede hasta debilitar. Yo me acuerdo que mi pastor, Mario, cuando había vasos en la iglesia, a cada uno le daba su tarro de leche o le daba su yogur. Decía, ¿por qué, pastor? Porque me dice, él es tan fuerte que físicamente lo puede debilitar, me decía. Y es necesario que se fortalezca corporalmente, que esté bien nutrido, que cuando venga eso lo encuentre fuerte también. Pastor, pero si es de Dios, ¿cómo lo va a hacer daño? Aunque no creas, amado hermano, todo lo que es de Dios, Dios puede hacer a ti predicar, cantar, pero siempre el ser humano pone también de su parte también. ¿O no es así? Por ejemplo, yo quiero hacer un ayuno, pero si estoy débil, estoy anémico, no, pero Dios es mi fortaleza, así que Él me pondrá la sangre para ayunar. No, tienes que cuidarte también. Cuando alguien su sangre está muy bajo en su sangre, su hemoglobina, es necesario mejor que se fortalezca mejor físicamente o que acompañe un ayuno hasta que luego esté bien fortalecido, amado hermano. Y a su nombre, hermanitos. Hoy día estamos hablando, hermano, en esta hora sobre el bautismo en el Espíritu Santo de Dios. Eso es el tema de hoy. Cuando, hermano, Dios nos llena con su presencia, con su poder. Hay diferentes formas que Dios nos llena con su presencia, pero el bautismo es algo, hermano, mayor, digamos así. El clima de todo es el bautismo en el Espíritu Santo y solamente se experimenta una sola vez. Pastor, ¿y cuando Dios llena con su presencia después, eso cómo se llama? Llenura, te va llenando más todavía, más y más, te llena Él con su presencia. Pero el bautismo en el Espíritu Santo es una sola vez. Los demás son llenura ya, y que pueden ser aún mayores todavía que el bautismo. Pero el bautismo es el inicio de una bendición espiritual en la carrera del cristiano. Ese, hermano, es el bautismo en el Espíritu Santo. Vamos, hermano, en esta hora a seguir lecturando su separata. Estoy en Juan el Bautista, lee ahí el segundo párrafo. Dice, Juan el Bautista anunció, yo la verdad he bautizado con agua, pero él lo bautizará con el Espíritu Santo. Y Jesús, antes de morir, prometió a sus discípulos que enviaría al Espíritu Santo para que estuviera con ellos, en este caso también con nosotros. ¿Y cómo lo llamó? El Consolador. ¿Se acuerdan o no? Lo que dice Juan, término que viene del griego paracleto, que significa uno llamado a estar al lado de, o sea, ¿de quién? De nosotros. O sea, cuando Cristo se fue de este mundo, físicamente hablando, dijo que Él se iba, pero que enviaría ¿a quién? Al Consolador. ¿Quién era? El Espíritu Santo. Y que estaría con nosotros, aún hasta el fin de este mundo estaría con nosotros. Eso quiere decir, pastor, que hoy mismo está conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Desde que uno recibe aquí de su corazón. Promesa bendita para cada uno de nosotros de que no estaremos solos nunca en nuestra vida y servicio a Dios.
Mira lo que dice el párrafo siguiente. Poco antes de ascender al cielo, ¿se acuerdan? En la ascensión, Jesús reiteró su promesa con otras palabras. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué dice ahí? Y me seréis testigos. Bueno, dice el 8, ¿no? En Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este poder, escucha hermanito, también fue dado ¿para qué? Para predicar la palabra de Dios. Amén. Este poder que, hermano, que Cristo dejó, como en este caso como todavía hay como promesa, era justamente para ser testigos. Miren, los testigos de Jehová se agarran de Isaías 43, creo, o 45, donde ellos dicen que son los verdaderos testigos de testigos de Jehová, dicen ellos. Pero la Biblia me dice que el verdadero testigo de Jesucristo, en este caso, tiene que tener el bautismo del Espíritu Santo. Van a recibir ese poder sobrenatural que justamente los discípulos lo recibieron ¿cuándo? En el día de Pentecostés. Pues nosotros somos Misión Evangélica Pentecostés, recordando un poco lo que sucedió en esa fiesta, porque el Pentecostés era una fiesta que sucedía después de 50 días, o sea, cuando Cristo fue crucificado, amén, estaban ya en los preparativos de la Pascua, que era el día domingo, y justo el domingo Cristo resucitó, y desde ese día se cuenta 50 días, para que viniera ¿qué? La fiesta de Pentecostés, y Jesús estuvo en la tierra. ¿Cuántos días estuvo Cristo en la tierra? ¿Quién sabe? A ver. ¿Cuántos días después de que Cristo resucitó estuvo en la tierra? Así vivo, o sea, ahí con los discípulos. ¿Cuántos días? ¿20? ¿30? ¿50? ¿Quién da más? 40 días estuvo en la tierra. 40 días estuvo en la tierra. Si fueron 40 días y la llenura del Espíritu fue en la fiesta de Pentecostés, ¿cuántos días tuvieron que esperar los discípulos después de que Cristo se ascendió a los cielos? 10 días. Miren, 10 días. O sea, les dijo, esperen aquí. La promesa viene. No se vayan. Estén juntos. Que viene la promesa de Joel. Viene. Y pasaron 10 días. Y vino el bautismo o la llenura del Espíritu en la fiesta de Pentecostés, donde de muchos lugares venían, de muchos países, ciudades venían y se reunían, ¿dónde? En el templo. Eran fiestas que ellos tenían que estar, los judíos son así, y justo en esa fiesta vino el Pentecostés. Es por eso que muchos dijeron, oye, este es judío y habla en nuestro idioma. ¿Cómo es posible? Es que hermano, los que venían eran de otros países, de otros lugares, y tenían otros idiomas, pues. De repente vino uno de Alemania, y este judío hablaba en alemán, porque hay lenguas, hay dos tipos de lenguas. Las lenguas que pueden ser del mundo entero, alemán, francés. Yo he escuchado portugués en lenguas, he escuchado chino en lenguas, inglés en lenguas, y lenguas que ni siquiera sabemos. Porque hay lenguas también angelicales también. ¿Me entiende? El hermano Gigi Ávila cuenta una anécdota. Que se fue a predicar en un lugar y llegaron unos nativos, o sea, de otro dialecto profundo, digamos, de la selva, los aymaras, los no sé qué más andan por allá, y lenguas desconocidas. Y él comenzó a predicar y comenzó a hablar lenguas. Y ellos decían, oye, el hermano Gigi Ávila, ¿cómo sabe nuestra lengua? Decía. ¿Cómo sabe él? Porque les hablaba como diciendo a ellos lo entendían, pero los demás no lo podían entender. O sea que hay lenguas que son idiomas. Por ejemplo, mi hermana Jay se comienza a hablar en inglés en esta hora, pero en lengua. Ella nunca habló inglés. Ella nunca habló nada. A la cosa sabe castellano. Y de repente mi hermana Duley, como sabe inglés, lo interpreta. Pero, o sea, pastor, que tengo yo tengo entonces el don de interpretación de lenguas. No necesariamente. Como también puede ser que la hermana hable un idioma
que nadie lo entiende también, pero tiene un mensaje. ¿Cuánto dicen amén, iglesia? Este tema me gusta, amado hermano, porque habla del Espíritu y habla también de dones, amado hermano. Amén. Y ese nombre, iglesia. Me fui muy allá ya. Vamos a regresar un poquito nuevamente al discipulado. Y la promesa, otro párrafo, y la promesa es extendida a todos los creyentes, claro, porque para vosotros es la promesa. ¿Y para quién? Para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Hechos capítulo 2, versículo 39. ¿Sí? Se refiere ahí también a dos sentidos, a los que están lejos, que no conocen de Dios en ese tiempo, como también para aquellos que estaban lejos, físicamente hablando, iban a otros lugares, pero que en tiempo volvían, amado hermano. Esta promesa es una promesa que lo hace Joel, amado hermano. Vamos, hermano, en estar a buscar, porque creo que acá no está. Vamos al libro de Joel. Vamos, hermano, a estar a la Biblia. Joel, profeta menor, no porque sea menor que Isaías o Jeremías, sino porque no era muy largo su texto, ¿no? O sea, tiene pocos capítulos, ¿no? A comparación de Isaías y Jeremías. Y Joel, amado hermano, nos habla justamente de esto. Joel capítulo 2, versículo 28. Joel 2, 28. Joel dijo esta profecía: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Ahora vamos a Hechos. Vamos a Hechos capítulo 2. Vamos a comparar cuándo se cumplió esta promesa. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Cuando ya sucede, hermano, cuando ya viene el Espíritu Santo, vamos a mejor a leerlo todo, ¿ya? Porque acá no lo tengo todo completo. Dice Hechos 2, cuando llegó el día de Pentecostés, 50, después de 50 días de la Pascua. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, ¿qué? Unánimes, juntos, era una fiesta. Y de repente, en un momento determinado, vino del cielo un estruendo, así como un temblor se puede ser, ¿no? Un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. ¿Cómo estaban ellos? Sentados. O sea, pastor, o sea que yo puedo estar echado. Sí, hermano. El bautismo puede estar echado, parado, volando si puedes también, no hay problema. Pero hermano, estaban sentados ahí y tenían, hermano, ya 10 días esperando la promesa, hermano, del Espíritu Santo. Dice la palabra, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, lenguas, asentándose sobre cada uno de ellos. Usted no ha visto figuritas, aún los testigos de Jehová, también los testigos de Jehová, los católicos, donde se ven este pasaje y personas que tienen acá una llamita en la cabeza, ¿no? Así, uno lo ponen así, ¿no? Que una llamita se prende, como una vela era prácticamente la persona, ¿no? ¿No? A veces así lo ponen en el sentido de un dibujo. 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿cuántos fueron? ¿Cuántos estuvieron reunidos ahí? ¿Dónde está la respuesta? Miren lo que dice el 1.15 de Hechos. Y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Miren, 120. Hay alabanza, ¿no? 120 estaban ahí en Jerusalén, esperando la promesa del gran consolador. Vino gran poder, gran poder. Hablaron nuevas lenguas y el pueblo se asombró.
vino un gran poder, poder, gran poder. Hablaron nueva lengua y el pueblo se asombró. Ahora son millares que alaban al Señor, esperando la promesa del gran Consolador. ¿Bien? Hay alabanzas que nos dan el número. Otra más, 120, 120, 120. En Pentecostés también creo que hay, ¿no? Una alabanza creo por ahí, ¿no? Muy bien. No la canto porque no la sé, gloria al Señor. 120, y los 120 fueron llenos, dice, todo dice acá la palabra, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron, ¿qué? A hablar en otras lenguas, o sea, no en su lengua original, ¿no? Sino en otras lenguas, y acá muchos hablaban hebreo, y también griego. Hay que recordar que la lengua internacional de ese tiempo era no el inglés, no era el hebreo, no era el aymara, era el griego. Esa es historia, amado hermano, es cultura general. El griego era ese tiempo. Hoy día, ¿cuál es la lengua internacional? El inglés, ¿no? El inglés, ¿no? What do you name? Yes, 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 yes. Yo no sé mucho. Acá mi hermana sabe inglés más que yo, gloria al Señor. ¿Ah? Un día va a interpretar, gloria al Señor. Muy bien. Escuche, 5. Escucha, hermano. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Miren, venían de muchas naciones con diferentes lenguas. Y hecho ese estruendo, se juntó la multitud. Estaban en la casa, la gente llamó la atención, pues, hermano. Era un estruendo, era un bullicio, o como decir, parecía un escándalo. Y la gente dice, ¿qué pasa? Y se comenzaron a juntar. Vamos a seguir en esta hora. El estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. O sea, yo me junté y veía a esos judíos. Hay que recordar que esos judíos que estaban ahí, la mayoría eran gente de vulgo, eran de pueblo, eran galileos. Hay que recordar que los galileos en ese tiempo, a comparación de los samaritanos, a comparación de los judíos que vivían en Judea, era como decir lo peor, algo así. La gente iletrada, gente que era pescadores, aguardía pescado nomás humanos, un poco, no, de repente no les parecía, amado hermano, pero a ellos, es como decir, decían los hermanos, ¿no? Uno cuando es niño, yo me acuerdo cuando era niño, ya vamos a jugar partido, muy bien, ya tú, vamos a escoger el equipo, ya. Uno aquí cogía a los malos o a los buenos. Para todos los buenos, bueno, ya tú, este es cabezador, este es acá arquero, y al mejor. Y al último dejaban ya los que no jugaban nada, al gordito, al flaquito, al negrito. Entonces, Jesús cuando coge a sus discípulos, prácticamente cogió a los más malos aparentemente. A un Pedro como era, a un Mateo que era, ¿no? Así. Escogió a un Juan, un poco cariñoso, dubitativo, a un Tomás, y a muchos más escogió, porque eran del vulgo. Oye, ¿quiénes son estos? O sea, en pocas palabras, ¿cómo Jesús puede escoger a los más malos? ¿Por qué no cogió mejor a Anás, a Caifás, que eran los mejores, a Gamaliel también de repente en esos tiempos? Pero no, a Pedro, a Juan, a Judas todavía coge todavía. Pero ¿sabe qué? ¿Por qué Jesús hizo eso? Porque quiso demostrar que a personas tan sencillas y que el mundo lo menospreciaba, como tú y yo, Dios podía hacer de ellos grandes hombres de Dios. Miren, y ahí que se reflejaría el poder de Dios. ¿Sabe por qué? Cuando Pedro estuvo con Jesús, todos sabemos lo que era él, ¿o no es así? Impulsivo, agarró la espada y le voló la oreja a Malco. ¡Fua! Lo voló la oreja. Oye, ¿qué tienes tú? Le dice Jesús a Pedro. El que por la espada vive, por la espada también tiene que morir. ¿Qué pasa contigo, Pedrito? O sea, y todavía dijo, ¿no? Negó al Señor todavía. Y todavía 3 veces y cantó el gallo carioco en esa hora. Miren. ¿Y qué aconteció? Algo tremendo. ¿Qué, hermano, aconteció, amado hermano?
aconteció de que cuando vino la llenura del Espíritu Santo, Pedro fue otro. Y Pedro en ese día, ¿cuántas almas ganó cuando predicó? Porque él se levantó y ganó aproximadamente 4,000 almas para Dios. ¿Eso quién lo hace? Dios, a través de su Espíritu Santo. Todo cambió. Mira, amado hermano, todo cambió. Pero era más malo, digamos así. Mira, ¿quién todavía era su discípulo? Todo impulsivo, Señor, que me vas a mí lavar los pies. No, dijo, no, ¿cómo tú me vas a lavar los pies a mí? Claro que no, no. Oye, yo tengo que hacerlo, el Señor le dijo. Así que si tú no te dejas que yo te lave los pies, no tienes parte conmigo, báñame, Señor, báñame de todas maneras. Pedro era tremendo, hermano. Era impulsivo, era como tú y yo. Pero la llenura del Espíritu Santo lo cambió. Estaba en la puerta, fue cojo o ciego, el ciego, ¿no? Le dijo, plata, ¿cómo dice? Plata ni oro tengo, y lo que tengo te doy. ¿Qué tenía él? El poder del Espíritu Santo de Dios. El poder de Dios cambia la vida de la persona. Acá hay hermanos que han tenido visiones, por ejemplo. Son cosas, hermanos, muy espirituales, por ejemplo. Bueno, lo vamos a ver más adelante ya, cuando vemos un poquito de lo que son los dones espirituales. Ya se nombre, iglesia. Vamos a seguir leyendo la Biblia, ¿ya? Dice la palabra, 6. Ese estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban, ¿qué? Atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Estos galileos no sabían nada, hermano. Y ellos estaban hablando inglés, francés, alemán. ¿Cómo pudieron aprender esto? Son galileos. Asombroso para ellos, atónitos. Dice la palabra, 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Miren, o sea, ellos eran, hermano, tenían el idioma porque habían nacido con ese idioma. No lo aprendieron en un instituto, universidad, de nacimiento eran. Miren, versículo 9. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Miren, ¿de qué lugares eran? De Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. ¿Qué era un prosélito? Era aquel que no era judío, pero que adoptaba la religión judía. Adoptaba que Jehová era Dios. Ese era un prosélito. Aquel que se convertía, no era judío de nacimiento, pero se convertía, amén, a adorar a Jehová. Versículo 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? 13. Mas otros burlándose decían, están llenos de ¿qué? De mosto. O sea, están borrachos. Así, están borrachos. Miren, la gente comenzó a burlarse. Es que, hermano, la gente no puede entender las cosas del Espíritu, hermano. Lo que lo hemos experimentado, sabemos, hermano, que es de mucha bendición. Pero si la gente lo ve de afuera, dice, estos están locos, dice. Habla medio raro, estos de acá están locos, están borrachos, están endemoniados. Están endemoniados. Porque el que está en la carne o el natural no puede distinguir las cosas del Espíritu, pues. ¿Por qué? Porque no está en el Espíritu, hermano. Por eso los amigos del trabajo, nuestras familias, que no son cristianas, no pueden entender que somos cristianos y que vamos al culto, que venimos a un ayuno, una vigilia, que estudiamos la Biblia. Dicen, ustedes son haraganes, no tienen nada que hacer, pierden su tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Y todavía palabras más feas y gruesas también nos pueden decir. Versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, o sea que ahí estaban ya también los discípulos, alzó la voz y les habló diciendo, que dijo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio
y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, o sea, las 9 de la mañana, muy temprano para emborracharse. Mas esto lo dicho por el profeta Joel. Acá está lo que le hemos leído hace rato. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y maravilloso, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es lo mismo que dice Joel, capítulo 2, versículo 28 al versículo 32. Ahora el hermano Pedro sigue su relato, ¿no? Para que a ellos llegara a una conversión. Mira lo que dice ahora, amado hermano, en esta hora. Para hermano ya ir cortando para seguir con la separada también, en el nombre del Señor. En el versículo, cuando él terminó de hablar, en el 43, 2:43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. O sea, de repente había sanaciones, milagros. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Mira, hermano, lo que sucedió en esa hora. ¿Dónde está? En el versículo, vamos a ver rapidito, alabanzas al Dios de la gloria, bendito sea el nombre del Señor. Vamos, hermano, ya en esta hora, porque seguro que ahí nuevamente vamos a volver. Vamos nuevamente a la separata, ¿ya? Vamos, hermano, a la separata. Vamos a ir a la parte A, donde dice el bautismo con el Espíritu Santo. Vamos a mandar con la separata nuevamente, porque ahí nuevamente vamos a volver, ¿ya? Para no redundar. En el libro de Hechos se menciona con la frase, fueron llenos del Espíritu Santo. Yo pregunto en esta hora, ¿qué es lleno? ¿Medio lleno o medio vacío? Lleno, ¿qué es lleno? Rebosa, está lleno, hermano. No está casi lleno, lleno dice la palabra de Dios en esta hora. Completo, mejor dicho, completo. O sea, la plenitud del Espíritu sobre uno. Qué tremendo, amado, el nombre del Señor. Dice la palabra, fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando los discípulos fueron bautizados con el Espíritu Santo, podemos decir que que el bautismo o en el Espíritu Santo es la primera experiencia de ser llenos del Espíritu. O sea, hablo de llenura. Esta experiencia debe ser, uno, mantenida, o sea, cada día, buscando más de Él, llenándonos. Cultivada. ¿Cómo se cultiva la llenura? Orando, ayunando, congregándonos. Y profundizada de manera permanente. ¿Qué dice ahí? Efesios 5:18. Apúntale usted ahí a un ladito para que lo complete ahí. No, acá está el texto ahí, ¿verdad? 5:18 del libro de Efesios. La Biblia dice, no os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. Recomienda Pablo a la iglesia de Éfeso. También vemos que el nacer del Espíritu, o sea, la conversión, ¿se acuerdan de Nicodemo, no? Y el bautismo con el Espíritu, la plenitud, son dos manifestaciones distintas del Espíritu de Dios en nuestras vidas.
pero que en los dos actúa el Espíritu, y que nadie puede ser bautizado en el Espíritu sin haber nacido del Espíritu. O sea, ¿quién experimenta el bautismo? Aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que han recibido a Cristo en su corazón. Muy bien. En los pasajes siguientes descubrirás que casi siempre el bautismo con el Espíritu Santo es una experiencia posterior a la conversión. O sea, vamos a demostrar. B. Nacer del Espíritu y el bautismo con el Espíritu. 1. Jesús nació del Espíritu Santo, pero fue bautizado con ese mismo Espíritu recién después de su bautismo en agua en el río Jordán. Acá hay una experiencia, miren, leemos otra vez. Jesús nació del Espíritu Santo, sí, porque el Espíritu, ¿qué hizo? Vino sobre María y hizo ¿qué? La concepción. ¿Me entiende? Una experiencia que dio el Espíritu, pero fue bautizado en ese mismo Espíritu recién después de su bautismo en agua en el río. ¿Cómo fue, pastor? Cuando Jesús fue bautizado, Él sale y ¿qué dijo la voz? He aquí mi Hijo amado, en que tengo complacencia, dijo el Señor. ¿Me entiende? Y dice, hermano, que, que vino el Espíritu en forma de una paloma. ¿Me entiende? Se cree que ahí Jesús, físicamente hablando, recibe el bautismo en el Espíritu. O sea, el bautismo en agua y también ahí el bautismo en Espíritu. Hay casos donde hay hermanitos de que se bautizan en agua y en ese mismo momento también son bautizados en el Espíritu Santo de Dios. Miren, prácticamente similar a lo que creemos pasó con Jesús también, en el nombre de Dios. Bonito, ¿verdad? Muy bien. 2. Los discípulos recibieron el Espíritu Santo antes de la ascensión del Señor. Leamos Juan 20:22. Leamos Juan 20:22. Alabanzas al Dios de la gloria. Gloria al nombre del Señor. Estamos en vivo del templo central de la Misión Evangélica Pentecostés, Antorcha Encendida. En el capítulo 2, versículo 20:22 de Juan. Juan 20:22, la Biblia dice, y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Miren, pero las manifestaciones de lenguas recién parece que se vieron en el Pentecostés. Pero ya recibieron, hermano, ya. Y ahí dice, a quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, y a quienes se retuvieres, les serán retenidos. Bueno, ¿de qué se cogen los católicos, pues, no? Cuando perdonan pecados, ¿no? Yo te absuelvo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿No? Ese es un poco en... ¿Cómo sabe el idioma que utiliza el latín, ¿no? Latín, ¿no? Latín, bueno, pues, Señor. Muy bien. Pero recibieron el poder del Espíritu Santo en Pentecostés. 3. Jesús hace una diferencia o distinción entre las dos manifestaciones del Espíritu Santo, comparando la presencia del Espíritu recibida en la conversión con una fuente de agua. ¿Se acuerdan ustedes de Juan 4:14? ¿De quién me habla ahí? La samaritana. ¿Se acuerdan o no? La samaritana. La samaritana le pidió el agua. La samaritana le pidió el agua. Ella no sabía que era el Salvador. Estoy cantando en este día, hermano. Está bonito, el nombre del Señor. Pero recibieron el poder del Espíritu en Pentecostés con una fuente de agua. Juan 4:14. Vamos a leer en esta hora. Dice la Biblia, hermano, en esta mañana, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, a ver el Espíritu, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Hay una comparación. Y dice ahora, y al poder del Espíritu Santo
comparando con la presencia del Espíritu recibido, con el bautismo, le da otro nombre: ríos de agua viva. Leamos Juan 7:38. A la samaritana le dijo como una fuente. Ahora acá dice ríos de agua viva. Juan 7:38. La Biblia dice de esta manera: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, ¿qué dice? Correrán ríos de agua viva. Acá hay dos cosas importantes. ¿Qué es un río? Río, manantial, corre. ¿Qué es una fuente? Puede ser un lugar, se almacena en un lago, por ejemplo, ¿no? Por eso se cree que donde hay más vida es cuando el agua corre. Pues uno cuando bautiza, ¿cómo uno bautiza? ¿En piscina? No. ¿En un bidón? Tampoco. En un río. ¿Por qué un río? Porque tiene el simbolismo que el agua corre. Y mientras más corre, un agua que tiene vida. No, en nombre del Señor. De acá le dijo, ¿no? Acá es la comparación. Una fuente de agua viva, que lo compara cuando uno es sellado con el Espíritu Santo. Y dos, comparando ya el poder del Espíritu Santo, cuando recibe el poder, como una fuente de agua, perdón, como un río de agua viva. ¿Cuánto dicen amén, iglesia? Río de agua viva en mi ser. ¿Cómo es? Yo tengo gozo en mi alma, ¿sí, no? Gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva. ¿No? La Biblia dice, río de agua viva en mi ser. ¿Se da cuenta? Las alabanzas hablan también de la palabra de Dios. Número 4. Los creyentes en Samaria y Éfeso son bautizados con el Espíritu Santo después de su conversión. Así dice, después de su conversión. Hechos 8:4. Vamos a Hechos, a leer Hechos 8, versículo 4. Y a su nombre, hermanos, dice la palabra: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Pero vamos, hermano, más abajo, porque es largo el texto, ya casi por el 24, dice la palabra, estoy en 8, ¿no? Lo nombre del Señor. Alabanzas al Señor, hermano, en esta hora. Gloria al nombre de Jesús. Allá. 16. Porque aún no había, dice el versículo, 13, 8:13. No, vamos el 12 mejor, 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Ahí se creen ya que ya habían recibido al Señor. Y también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaban atónitos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allí a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos. ¿Para qué? Para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les ponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Hay un don que se llama el don de posición de manos. Amén. ¿Para qué es ese don? Para que otros reciban la investidura de lo alto, como también para sanidades. Pero es un don que Dios confirma ese don. Por eso la Biblia también dice: no pongáis las manos con ligereza. ¿Me entiendes? Y a veces hay hermanos que se emocionan a veces, ¿no? Y ponen la mano, quieren poner el pie, también quieren poner de repente y se abalanzan. No es ligeramente. Hay que siempre pedir la guía del Espíritu Santo y el pastor. Porque yo estoy aquí en esta hora, por ejemplo, y yo siento en el Espíritu, y la hermana Duley, vaya sobre la hermana Dora y póngale las manos. Ore por ella. Ella tiene una autoridad delegada de parte del pastor.
Y Dios respalda ese momento, porque es un momento donde el pastor delega una responsabilidad a un hermano. No solamente, hermano, de palabra que se hace, sino que el Espíritu es el que respalda. Cuando dicen amén, iglesia. Hermana Lina, pongan la mano sobre el hermano Mario que está mal para que reciba sanidad. Ay, pastor, no, uno obedece, porque el Espíritu está en esta hora, nos está guiando a hacerlo, y lo va a hacer, y Dios va a hacer la obra. Cuando dicen amén, iglesia. Uno de los dones que yo recuerde que Dios nos dio, fueron a 3 en la iglesia. El primero que yo recibí, así que Dios públicamente me lo dijo, fue el don de imposición de manos. Fue el primer don que Dios me dio, que Él me dio, me acuerdo. Fue imposición de manos. Fueron a 3 hermanos que nos dio ese don. Amén. Antes que seas pastor todavía, Dios me dio ese don públicamente. Pero le voy a contar algo que a usted de repente algún día le conté o no le contaba, no me acuerdo. En un tiempo atrás, hermano, yo veía en la iglesia que los jóvenes tenían dones. Había ciencia, había interpretación, había sueños, había profecía, había milagros, había fe. Entonces yo miraba que todos tenían, aunque yo tenía ya el bautismo en el Espíritu. Al final le cuento cómo fue mi experiencia, que acá le he contado ya. Y recuerdo, hermano, que yo ese Señor decía, todos tienen. Y yo, amén. Y yo, Señor, antes de ser pastor. Y siempre cuando oraba yo veía a otros, pues, que profetizaban, tenían visiones. Yo también que tenía visiones, Señor. Cerraba mis ojos. Yo quiero ver. Nada veo. Mi sueño me da, no veo, Señor. Muchos piensan que el don de visiones es cerrar los ojos y ver en una pantalla HD, no, una visión, una imagen. Así no es. Las visiones vienen a tu espíritu. Es como decir, como si fuese, hermano, es algo, hermano, que no se puede decir en palabras de cierta manera. Pero son imágenes que uno ve, que cuando uno comienza como decir en blanco y negro y rápido. Pero conforme el don de visiones se va desarrollando, lo ves más lento. Puedes escuchar voces, lo ves a colores, todavía lo ves. Y a veces no es ni necesario cerrar los ojos. Lo ves abiertos los ojos y los puedes ver también. Claro, es un momento más espiritual, hermano, muy, muy alto, en el nombre del Señor. Donde muchos han llegado también a tener esas experiencias. Y un día, hermano, yo así en el tiempo, Señor, yo decía, yo no tengo dones. A todos tienen y yo no tengo, Señor. Hermano, y una noche, fue una noche antes de casarme, y me acuerdo yo, antes de casarme fue, un día o 2 días antes creo fue, que el Señor nos lleva a orar por un familiar, escucha, hermano, que estaba durmiendo. Miren, o sea, él estaba durmiendo en su casa, y el Señor nos dice, vayan a verlo, yo quiero sanarlo en esta noche. Hermano, nosotros obedecimos. Y nos fuimos al familiar. Él estaba durmiendo, hermano. Y lo despertamos. Venimos ahora por ti, le digo, por sanidad. Él nos quedó mirando, dijo, bueno, pues dijo, gloria al Señor. Hermano, y comenzamos a orar por sanidad. Orando, de repente nosotros también obedeciendo, ¿no? Porque era un poco raro, pues, ¿no? Que tú ores por alguien que no te pide, que ni sabía que estaba enfermo, y que le diga, anda para allá y ora por él, y todavía está durmiendo todavía. Hermano, estamos orando, y Dios me dice en esta hora, levanta tus manos tú, me dice ahora. ¿Y yo qué? Levanta tus manos, me dijo, que yo te voy a decir qué dones tienes tú, me dijo. Lo que tú me dices, el Señor me decía, lo que tú me oras, ahora yo te voy a decir, tú dices que no tienes dones, me dijo el Señor. Ahora yo te voy a decir qué dones tienes tú, me dijo. Y me comenzó a dar la lista, hermano. Que yo me puse a llorar en esa hora, porque comencé a recibir, hermano, la presencia de Dios, que le digo con sinceridad, no le escuché. Pero me dijo varios. Mire, antes de casarme,
y antes de ser pastora, o sea, hablo de 4 o 5 años antes de ser pastor, y me dio una lista, yo lloraba, hermano, a esa hora ya. Yo estaba escribiendo, a ver, no me acuerdo, hermano. Aunque yo sé, hermano, también, qué dones también tengo, ¿no? Uno sabe qué dones uno tiene. Yo sé cuáles tengo también. Ay, pastor, dígame qué dones tiene usted. Ora al Señor, amor, hermano, en nombre del Señor. Pero, hermano, fue mi experiencia en esa hora, amor, hermano, que yo recibí. Como bueno, me fui a servir a otros. Y Dios, hermano, en esa hora me da la sorpresa y me contesta un reclamo que yo tenía, en cierta manera, ¿no? Todos tienen y yo no tengo. Tú dices que no tienes. Tú tienes estos dones, me dijo. Y me comenzó a mencionar en esa hora. Y a su nombre, iglesia. Y a su nombre, hermanos. Muy bien. Vamos, hermano, en esto ahorita. Disculpen, hermano, que me fui un poquito. Pero me acordé y quería contarle con ustedes esta experiencia que yo tuve. Amén. Cuando era más muchacho. Bueno, unos cuantos años menos que ahora, ¿no? Pero que por mi pelo me veo mayor, pero ya cuando me corte el cabello, 20 años menos vamos a ver más viejo. Así como Marito, no me enseñan en esta hora. Número 5. Saulo de Tarso se convirtió en el camino a Damasco. Más un ratito. Le voy a contar cómo se experimenta la imposición de manos. En todos no es igual. ¿Ya? Hay que recordar que los dones pueden ser los mismos, pero no en todos se experimenta igual. Cuando yo oro por alguien, amado hermano, y siento por el Espíritu hacerlo, ¿sabe por qué le digo esto? Porque no es poner la mano por poner, por más que yo tenga el don. Yo me acuerdo que una vez estaba en Antorcha cuando estábamos allá, y el pastor me dice que yo ministrara, orara por los hermanos. Él me estaba mirando, y yo ponía la mano a toditos. A todos ponía la mano yo, a todo. El pastor me miraba y sonreía. Y yo, ¿por qué se reía? Dice yo. Y al final me llama él, me dice, ¿por qué pone las manos a todos? Me dice. Usted me ha dicho que ministre, le digo a él. No, pero me dice, no se ponen las manos a todos, me dice. Sino cuando el Espíritu te lleva a hacerlo. Porque en todo no es, me decía. Y cuando tú veas, me dice, a un hermano que está buscando de Dios y que se está llenando de la presencia del Señor, a ese puede ser que tú le pongas las manos, me dice, para que reciba la investidura de poder del Espíritu Santo, me decía él. Y ahí aprendí. Ahora cuando yo vengo con ustedes y voy a poner manos, yo siento de parte del Espíritu hacerlo. Otras veces no, y a veces también lo hago. No por ahora por alguien, por fortaleza de repente, ¿no? Pero yo experimento algo en mi mano. 1, me quema un poquito más. Y 2, se siente algo un poco extraño en la mano. Es más, cuando yo pongo la mano sobre alguien, yo siento que la persona que estoy poniendo la mano también lo está sintiendo también. Y siento que cuando lo pongo aquí, como si una fuerza aquí, una fuerza entre la cabeza y la mano hubiera en el medio. Eso es lo que yo siento cuando pongo la mano sobre alguien, ¿no? No siempre es así, pero en la mayoría de veces sucede eso. ¿Ya? Más o menos para que usted entienda cómo es el don de imposición de manos. Y para sanidades es también algo parecido también. Uno puede percibir cuando alguien recibe sanidad. Yo lo puedo también sentir también que el hermano recibió sanidad, pero ese ya es otro don ya. Porque los dones trabajan de la mano. Y puede ser, hermanos, con milagros, puede ser con fe, ¿no? Con ciencia. Trabajan de la mano los dones. Cuando uno trabaja en un don, amado hermano, y tú lo desarrollas ese don, Dios te da otro don. Y ahí te van, hermano, ahí, aumentando tu arbolito con los frutos de los dones espirituales. Número 5. Separata. Saulo de Tarso se convirtió en el camino a Damasco, claro, pero recibió después el bautismo en el Espíritu en la casa de Judas. ¿Por mano de quién? De Ananías. ¿Qué dijo Ananías? Hermano Saulo, recibe el Espíritu. ¿Quién es Ananías?
era un principal en Samaria. O sea, miren, Ananías sabía que venía el enemigo. ¿Quién era el enemigo? Era Pablo, hermano. Era el enemigo, pues. Venía a poner a la cárcel y a matar cristianos a Damasco. Pidió cartas. Y Ananías sabía quién era Pedro. Y Pedro también sabía quién era Ananías. Porque él tuvo que averiguar quién era el principal en Samaria. Y sabía que era Ananías. Y cómo es Dios, ¿no? Antes de llegar a Samaria, Dios se revela a él. Cae al piso, ciego. Y dice él, ¿qué quieres que haga, Señor? Ahí se convirtió a Cristo en esa hora. Ahí. Cuando él se baja, se humilla. Ahí. ¿Qué quieres que haga, Señor? Anda, dice, entra a Samaria. Y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Y le da una revelación a Ananías. De Pedro, de Pablo. Y Pablo también. Y lo va a buscar. Hasta todavía con GPS, ¿no? Derecha, por acá, ahí vas a encontrarlo. Y lo encuentra. ¿A quién? Al enemigo. Y todavía Ananías dice todavía, Señor, pero este nos persigue. Anda, porque yo le enseñaré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Miren, y Ananías va, uy, este es el enemigo. Pero ya estaba gatito ya. Ya estaba ya humillado en esa hora. Ahí estaba el machazo. A ver dónde están los cristianos, nada. Y ciego todavía, avergonzado todavía el machazo. Y ahí, amor hermano, dice Ananías, recibe el Espíritu Santo. Tremendo, ¿verdad? Y así no, mi iglesia. Y esa experiencia también cambió la vida del apóstol Pablo. Para ser uno de los grandes referentes en maestro, en predicador, en apóstol. ¿Quién? El apóstol Pablo. ¿Cuánto dicen a mi iglesia? Tremendo, ¿verdad? Por eso, por más mala que haya una persona, por más que sea lo que sea, malo, matón, orgulloso, frío, duro de corazón, que sea lo peor, Dios lo puede cambiar. Nada imposible hay para Dios. Lo hizo con Pedro, lo hizo con Pablo y con cualquiera lo puede hacer. Con el más malo del mundo lo puede hacer. Entonces, pastor, oremos para que el diablo se convierta. Es otra cosa, gloria al nombre del Señor. Dice que había una hermanita que cuando oraba, Señor, yo te pido por todo el mundo y también te pido por el diablo, que también se convierta, que deje de hacer maldades, gloria al nombre del Señor. Como es, ¿no? A veces, ¿no? El buen gesto, ¿no? Pero ya lo del diablo es otra cosa, gloria al nombre del Señor. Muy bien. 6. Separata ahí al hermanito Enrique, por favor. Separata. Hechos 10, del 1 al 48. Aquí tenemos un caso especial. En que Cornelio y su familia creyeron. Y luego recibieron el bautismo con el Espíritu Santo casi simultáneamente. O sea, reciben al Señor. Y en ese mismo momento también reciben el bautismo en el Espíritu. Cuando dicen amén, iglesia. Pero ninguno del ejemplo lo recibió sin primero antes haber estado con Cristo o haberlo recibido en su corazón. Ese era el propósito de estos 6 puntos. C. Separata. Pásame lista, hermano brigadier, por favor. El propósito del bautismo con el Espíritu Santo. El propósito primordial es recibir el poder espiritual. ¿Para qué? Para ser testigo de Cristo, ¿se acuerdan o no? Y recibiréis poder, ¿ya? Los discípulos tuvieron que esperar a ser bautizados con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para comenzar su ministerio apostólico, ya que el ministerio al que los enviaba el Señor era un ministerio sobrenatural que requería un poder espiritual o sobrenatural también. Mira, hermano, antes de esto, que ellos sean llenos, hay que recordar que todos, prácticamente todos, menos Juan, dejaron a Jesús. ¿Te acuerdan o no? Cuando Judas lo entrega
y vienen los oficiales de la guardia del templo y llevan a Jesús, ¿qué pasó con ellos? Todos se fueron, hermano. Y justamente ahí fue cuando Pedro niega a Jesús. ¿Pero quién estaba con Jesús ahí? Juan. Todos se escondieron. Hoy nos matan, dijeron. No hay Jesús, hoy nos matan. Todos estaban de miedo. Pero cuando fueron llenos de la presencia del Señor, todo cambió. Estaban aún dispuestos a morir por la causa de Jesucristo. Eso es lo que hace, amado hermano, la investidura del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Nos da poder, nos da fuerza y nos da también valentía. Yo pregunto en esta hora, si te ponen un revólver, una bazuca en tu cabeza, ¿eres cristiano o no? No, visitante nomás. El que está lleno diría, soy cristiano y yo no puedo negarle, tantas cosas buenas me ha dado y ninguna mal. Jehová dio, Jehová quitó, sea mi nombre Dios bendito. Presiona de una vez porque te estás demorando, por el nombre del Señor. Y ¡chas! Con el Señor para arriba. Pero el que no está lleno y está así, titubea. No, tengo mis hijos. No, me voy al infierno, por favor. Te doy mi casa. Necesitamos el poder. ¿Sabe por qué? Porque esas ocasiones se van a presentar. Y hay ocasiones que hemos negado al Señor. Nunca, pastor. De repente no con palabras, pero sí con actitudes, comportamientos malos. Eso es también negar al Señor. Y a su nombre, iglesia. Y a su nombre. Ellos fueron otros después del Pentecostés. El mismo Señor Jesucristo no inició su ministerio hasta ser investido con el poder del Espíritu Santo en el río Jordán. Claro, cuando él va al río Jordán, se bautiza, recibe el Espíritu Santo, recién comienza su ministerio. A los 30 años aproximadamente. Vamos, hermano, ya a la parte... Ay, falta harto, ¿no? ¿Cómo recibir el bautismo con el Espíritu Santo? El libro de Hechos y la experiencia de la iglesia muestran dos maneras de recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Son las generales. Uno, en forma personal y directa. Tú de frente, tú con Dios, directamente con Dios. Él te llena con su presencia. No necesitas que alguien ponga las manos, por ejemplo. Hay hermanos que han recibido el bautismo aún durmiendo. Pastor, mi hermano, en mi ejemplo, antes que yo hable lenguas, los hablé durmiendo muchas veces. En mi sueño yo hablaba lenguas, pero en la realidad despierto no hablaba nada. Y en el tiempo después recibí ya el bautismo y lo hablé ya de manera abierta, como se dice. Mire, ¿no? Hay hermanos que han recibido el bautismo durmiendo y se han levantado hablando lenguas. ¿Me entiende? Se estaban durmiendo y se levantaron, hermano, hablando lenguas. Ese es el bautismo, una manera. Otros de repente en la Santa Cena. Otros en el bautismo en agua. Otros de repente lo recibieron cuando de repente se convirtieron también a Cristo. O sea, hermano, hay diferentes formas, ¿no? Momentos. 2, por medio de oración, acompañado o no de imposición de manos. Esa es la otra forma que muchos han recibido en el bautismo del Espíritu Santo. La condición necesaria es haber recibido a Jesús como Salvador personal y Señor. Leemos en Hechos 2:38, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para perdonar los pecados y recibiréis, ¿qué dice? El don del Espíritu. ¿Qué significa la palabra don? Don, ¿qué es un don? Regalo, dote, dádiva, o algo que no merecemos también. Recibir el bautismo con el Espíritu Santo es una cuestión de ¿qué? De fe. Recordemos los siguientes hechos en la palabra de Dios. Hechos 2:1-4. El Espíritu Santo
ya ha sido dado en Pentecostés y está en el mundo desde entonces. Solo nos corresponde recibir por la fe y apropiarnos de la promesa a Dios. Cuando ore, Señor, es tu promesa, tu palabra es así. Dios es el primer interesado en que cada uno de nosotros reciba el poder del Espíritu. Claro. Hechos 2, 38, 39 dice: toda persona que ya es salva por su fe en Cristo es apta para recibir el bautismo con el Espíritu. La promesa del Padre es para todo creyente, todos. 3. El Espíritu Santo es una persona y se la recibe de la misma manera como recibimos a Jesús para nuestra salvación. Yo te recibo en mi corazón como el Señor y Salvador, pero también recibo esa llenura del poder Espíritu. 4. Hechos 5:32. Es necesaria una disposición de renuncia al pecado y obediencia a Dios. No significa que no haya alcanzado ya un alto nivel de espiritualidad o que ya sea un santo, sino que tenga el deseo y la disposición. Es decirle a Dios: Padre Celestial, soy de tu propiedad, tú eres mi Señor, me has comprado con la sangre de Cristo, reconozco que eres mi dueño absoluto, haz lo que quieras de mí. O sea, te humillas primero delante de Dios. Esto es decisivo para recibir bautismo con el Espíritu. Algún aspecto de la vida sin rendir es lo que impide muchas veces esta bendición. El Señor ve nuestro corazón y si encuentra sinceridad, Él nos bautizará con su Espíritu. El poder del Espíritu entonces será un poder adicional para vivir en victoria sobre el pecado. Él no va a bautizar si no lo pides o no lo deseas. Hay que desearlo. 5. Juan 7:37-39. Notemos la condición. Si alguno tiene sed, tener sed es desear intensamente. Ahí está el deseo. Eso no conforme con su situación actual. Es desear el bautismo con el Espíritu como una necesidad absoluta. Yo tengo necesidad de su presencia. Es desear el bautismo con el Espíritu como una necesidad absoluta. Si se siente ese deseo y necesidad, aunque no comprenda todas las cosas, la bendición está muy cerca. 6. Lucas 11:13. Jesús es muy explícito. Si pedimos, recibiremos. Si pedimos que nos bautice con el Espíritu, Él lo hará. Marcos 11:24. Recibir por fe. Os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que os recibiré, creed que ya lo habéis recibido y os vendrá. Una traducción original o literal. No importa cuán absolutas sean las promesas de Dios, solo las recibiremos si creemos. También dice la Biblia: si pedimos una cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Pastor, yo todavía no hablo lenguas, pero cuando oro, yo siento un calor en mi cabeza, siento un calor en mi espalda, en mis manos, en mis brazos, en mis piernas. Pastor, ¿es el bautismo? No todavía, pero estás en buen camino para que lo puedas recibir. Pruebas del bautismo con el Espíritu Santo. ¿Cómo comprobar que alguien ha recibido el bautismo? Hay varias manifestaciones que se dan cuando se recibe el bautismo con el Espíritu. 1. El hablar en otras lenguas es la primera. Hechos 2, Corintios 14, Corintios del 3 al 15. Estas lenguas son dadas por el Espíritu Santo para la adoración y oración a Dios. Aunque no las entendemos, claro, las lenguas nos edifican espiritualmente. Si así es, dice Corintios 14. Puede manifestarse en el momento de recibir el bautismo con el Espíritu o después, como parece haber sido el caso de Pablo. Claro, en el caso de Pablo no lo dice. No son producto de nuestra mente, de un éxtasis emocional, sino una experiencia esencialmente espiritual. Escucha, hermano, la primera referencia
señal que hemos sido bautizados en el Espíritu es hablar lenguas. La primera. Y cuando uno habla lenguas, no habla claro, hermano. ¿Sabe, hermano, cómo es? Cuando uno recibe, hermano, la vestidura de lo alto, que es un poder tan fuerte, hermano, cuando comienzas, es como si tartamudearas, y la quijada, la parte de, ¿cómo se llama acá? Maxilar inferior, ¿no? El maxilar inferior, amado hermano, como si se endura, tu lengua como si se adormece, y tú quieres controlar y no puedes. Cuando eso está pasando, significa que Dios te quiere bautizar. Solo glorifica a Dios y vendrán lenguas no claras todavía, como un tartamudo, algo así, y viene. Amén. Pastor, ¿hay gente que imita lenguas? Sí. No es de Dios. Escuchan a otros y lo dicen, pero en realidad no es de Dios eso. Como decía un hermano por ahí, bueno, mejor no lo digo porque podemos estar también jugando con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y bromeándonos, y esto es serio. Así que mejor lo dejo ahí. La primera experiencia es hablar lenguas. Al final le cuento mi experiencia mía. 2, una relación con Cristo y una vida de alabanza y de adoración mucho más profunda. O sea, señales. Tu vida cambia. Más alabas a Dios, adoras a Dios. Es el Espíritu Santo quien revela y glorifica a Cristo en el creyente y lo relaciona con Dios. Al ser llenado por el Espíritu, esa revelación y glorificación es mucho más profunda e intensa que ahora. 3, una mayor comprensión de la palabra de Dios. Lo que no le entendías antes, ahora lo vas entendiendo mejor. Miren, mientras más lleno del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, mejor podemos discernir las cosas que son de Dios, más sensible. El Espíritu Santo comienza a revelarnos su palabra en forma más clara, y eso es verdad, amado hermano. Porque mi hermano, antes yo se bautizado con el Espíritu, mi hermano, recién me doy cuenta, hermano, yo era cero en la palabra, amado hermano. No me gustaba leer la Biblia, no me gustaba estudiar, hermano. Pero después, hermano, que yo recibí el bautismo, me gustó. Y hasta ahora me gusta leer, aprender, enseñar. Cambió, hermano. Mire, qué importante, hermano, es ser llenos con la presencia del Señor. 4, la manifestación de los dones espirituales. Así es, amado hermano. Vienen ya. Los dones del Espíritu son capacidades sobrenaturales que Dios da para poder cumplir de manera más eficaz con el mandato de ser testigos de Cristo. Los dones se deben cultivar y desarrollar junto al fruto del Espíritu, es decir, con el desarrollo de un carácter santo. Estudiaremos estos dones más adelante con más detalle. Sí, hermanitos, un hermano cuando es bautizado en el Espíritu, los dones comienzan ya a desarrollarse. Pastor, ¿habrá personas que tengan dones antes de recibir el bautismo en el Espíritu Santo? Sí, en algunos casos sí. Claro que no puede ser el género de lenguas, ni tampoco profecía, porque esos dones son de hablar lenguas, pues, hermano, en el nombre del Señor. Amén, hermanitos. Pero hay casos que sí. Por ejemplo, puede ser visiones, por ejemplo. Hay personas que han recibido visiones, el don de visiones, aún antes de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Miren, hay casos así, en el nombre de Dios. F, de la doctrina a la experiencia. Hasta aquí hemos visto suficientes referencias bíblicas sobre el bautismo con el Espíritu Santo, aunque hay muchos más. La pregunta viene lógicamente es, ¿quieres recibirlo? Si es así, ten por seguro que Dios lo quiere más que tú. Sigue los pasos mencionados en cómo recibir el bautismo con el Espíritu Santo y confía que lo recibirás. Busca a tu pastor o a un hermano autorizado por el pastor y que te pueda ayudar a entender cómo recibir el bautismo. Si tuvieras alguna duda, consulta con tu consejero o consejera. Un último consejo: si en tu vida pasada has tenido contacto con alguna forma de ocultismo, escucha, hermano,
curanderismo, espiritismo, hechicería, astrología, adivinación, idolatría, esoterismo, sectas orientales. Pide una cita con tu pastor, porque esas cosas pueden ser de un impedimento para tu crecimiento espiritual en general y también en lo relacionado al bautismo con el Espíritu. Así es, amado hermano. Porque el bautismo en el Espíritu no puede venir si primero no se rompe estas cosas. Y muchos pueden ser que todavía no han recibido el bautismo por esos detalles. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Pastor, ¿y usted cómo recibió el bautismo? Acá le he contado, creo, a uno de mis hermanos, ya le he contado ya. Pero voy a recordar. Le decía, cuando ya era más muchacho, mi esposa, que fue nueva en el Señor, lo recibió antes que yo. O sea, ella llegó y los cultos, a los ayunos, tenía 17 años y a esa edad recibió el bautismo. Mire, y yo, nada. Y estaba enamorado de ella. Señor, ¿yo cuándo, Señor? Hermano, yo lo buscaba, hermano. Culto de avivamiento, yo cantaba, oraba, lléname, lléname. Otros llegaban bautizados. Y yo, nada. Ayunaba para ser bautizado. Oraba, cantaba, nada, hermano. Nada. Hasta que me aburrí. Y dije, de repente esto no es para mí, dije yo. Días van, días vienen. Y el pastor de nuestra iglesia invita a otro pastor a la iglesia. Ayuno, me acuerdo. Estaba con Marianela ahí, ya éramos novios ya. Y el pastor dice, hermano, el tema fue justamente el bautismo en el Espíritu Santo. Y él dijo, hermanitos, si Dios quiere, hoy día bautizará también. Para que él pueda respaldar su palabra, pues. Entonces dijo, los que quieren recibir el bautismo del Espíritu Santo, si Dios quiere, pasen. Vamos a administrar bautismo en esta hora. Yo dije, dije yo. Tanto tiempo le he buscado y justo ahora y todavía con un invitado, todavía dije yo. No, dije yo. Y mi esposa como mujer, como siempre son las mujeres, ¿no? Anda, me decía, anda. Y si Dios hoy día es, no, le digo, tanto le he buscado, le digo, con mi pastor todavía, y viene otro que no es pastor. Anda, me dijo mi esposa, ella me empujaba, hermano, anda, Willy, me decía, anda. Hoy día es, como me dijo ella, dije, ya le digo, voy a ir. Y me fui. Pero, yo tampoco, me fui y dije, bueno, aquí no pasa nada, no. Lo busqué, me dispuse, dije, bueno, dije yo, todo tiene su tiempo, ahorita lo voy a buscar, dije yo. Y de repente hoy día, dije yo, aunque yo dudaba un poquito, bueno, dije, voy a buscarlo, dije hoy día, como siempre lo he buscado. Me acuerdo que el pastor hizo una fila, así. Yo estaba casi para el último. Y estaba con una chompa bien gruesa, hermano, bien gruesa. Que una hermana que vino de Estados Unidos me regaló, me acuerdo. Una chompa me regaló una hermanita. Y que abrigaba harto, hermano, porque en Estados Unidos hace mucho frío, pues, hermano. Y las chompas son gruesas, ¿no? Ella me regaló una chompa de Estados Unidos. Yo estaba bien enchompado, hermano. Era como esta época de frío. Hermano, y el pastor, primero alabanza. Luego el pastor comenzó a orar, a ministrar y a imponer manos. Hermano, yo escuchaba la lengua de otros. Cerraba mis ojos. Yo estaba casi al último, hermano. Y cuando el pastor llegaba a mi lado, hermano, ya, yo comencé a sentir una presencia, hermano, mayor ya. Y más comencé a buscarlo. Yo dije, hoy día es. Y comencé, hermano, a buscarlo. Levanté mis manos, hermano, y como corrientes, hermano, comenzaban a entrar por mis manos. Mis piernas me temblaban. Me temblaban mis piernas, hermano. Estaba con la chompa, hermano, sudaba hartazo, caliente, hermano, y comencé acá en la mandíbula, o acá en la maxilar inferior, ¿no? Y hermano, así, hermano, el Señor me bautizó en ese día. Luego comencé a llorar, hermano, lloraba, hermano, y el Señor me bautizó ese domingo en la mañana, un ayuno, como hoy, qué casualidad. Y mi esposa me dijo, ¿no ves? Las mujeres son así, ¿no? Sí, pero gloria a Dios, le digo, mi amor, te amo, le digo, gracias por empujarme, le digo, no me en esta hora. Y así, hermano, yo experimenté por primera vez
el bautismo en Espíritu Santo. Y me cambió totalmente, amado hermano. Fui otro. Y así no, mi iglesia. Hermanitos, Dios quiere bautizarnos, hermanos. La última hermana en esta iglesia que ha sido bautizada ha sido la hermana Juanita, pues. La hermana Juanita fue una hora, fue un culto de oración, fue, o un ayuno creo fue, y yo no iba a venir, pero vine ese día. Dije, voy a orar con mi esposa también, dije, no, a este la acompaño. Como es de mujeres, dije yo. Hermano, comenzamos a orar, y la hermana Juanita comenzó a buscar a Dios. Hermano, dije, vino sobre mí, bautismo, bautismo, bautismo. ¿Qué? Y la única que estaba buscando ahí de corazón era la hermana Juanita en ese momento, hermano. Y la comencé a ministrar. Señor, por la imposición de manos, por tu palabra, Señor, que dice, cité los versículos bíblicos, que mi hermana reciba el bautismo del Espíritu Santo. Y lo recibió en esa hora, amado hermano. Pero con todo no es igual, claro, ¿no? Otro recibe, nada, está duro este hermano, Señor, no quiere recibir. Hermanitos, si usted no ha experimentado todavía el bautismo en el Espíritu Santo, está quedado. Busque de Dios. Cuando haya alabanzas, gócese, amado hermano. Pero algo también muy importante para mí como pastor es que en la iglesia haya alabanza de avivamiento. Alabanza, hermano. Hoy día vamos a cantar, hoy día al final del ayuno, ¿no? Para el culto de la tarde ya, vamos, hermano, a buscar la presencia del Señor. Y de repente hoy día es, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren, hermano? Cuando hay bautismo, hay milagros, hay sanidades, hay liberaciones, hermano. De todo hay, hermano. Qué bonito, ¿verdad? Hermanos, Dios nos ayude. Hermanos que estamos aquí y que también nos ven a través de las redes sociales, hemos terminado ya el tema del bautismo con el Espíritu Santo. Así que, hermanito, que tú nos ves en esta tele de internet, busca también su presencia. Y si estás en una iglesia que no te hablan de esto, yo te digo en esta hora, piénsalo bien. Porque toda iglesia que estamos en la doctrina, es parte de la doctrina hablar sobre el bautismo en el Espíritu Santo de Dios, amado hermano. Si no te hablan de esto no es normal en una iglesia que no se hable. Tiene que hablarse como también el infierno, la venida de Cristo, el rapto de la iglesia, la santidad. Son temas primordiales y principales en una iglesia que predica la verdad de la palabra del Señor. Hermanitos, hasta aquí con ustedes. Dios me lo bendiga, hermano, en esta mañana. Hemos estado transmitiendo en vivo desde la Misión Evangélica Pentecostés Antorcha Encendida, desde Trujillo, Perú, para el mundo entero, su pastor y amigo Willington Sarachaga Flores, pastor de este ministerio. Dios lo bendiga y adelante en el Señor. Bendiciones.